Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes. Sean bienvenidos a este nuevo directo en Mentes Positivas. Espero que estén bien, que estén teniendo una bonita semana. Como ustedes saben, estamos analizando el libro Transforma las heridas de tu infancia de Ana Mar Orihuela. Ya les compartí el primer capítulo, estuvimos hablando acerca de por qué es muy importante para nuestra vida reconocer y cuidar el cuerpo emocional, reconocer nuestras emociones, conectar con ellas, saber por qué sentimos lo que sentimos, entender que la responsabilidad de sanar es algo propio, algo que le corresponde a cada persona, que en ocasiones lo que hacemos es que esperamos que los demás cambien para nosotros empezar a vivir felices. Después de haber ahondado en este primer capítulo, de haber explicado muy bien, según los conceptos del libro, el cuerpo emocional, pasamos al capítulo 2. El capítulo 2 nos va a hablar de la personalidad herida. ¿Qué es la personalidad herida? Es cuando tenemos una herida de la infancia y esa herida de la infancia lo que hace es que altera el desarrollo normal, entre comillas, de nuestro ser. Cuando nosotros nos identificamos o hablamos desde el dolor, desde la herida. Estas heridas ya las conocemos, ya hablamos de ellas anteriormente. Igual en este libro vamos a hacer un repaso de las 5 heridas de nuevo: rechazo, abandono, traición, humillación e injusticia. El día de mañana, todo este fin de semana, les voy a estar compartiendo algunas de las características y un repaso que nos comparte el libro de cada una de estas heridas. ¿Para qué? Porque si vamos a hablar de transformar las heridas de la infancia, tenemos que conocerlas. Y aunque ya las conozcamos, también es importante que las repasemos para que sepamos qué es lo que tenemos que sanar. Entonces, les doy la bienvenida, los invito a que se queden hasta el final, que vean el video hasta el final, que me vayan contando en los comentarios con cuál de las características de la personalidad herida ustedes se identifican, y que este fin de semana estén súper atentos a los videos que les voy a ir compartiendo sobre estas 5 heridas. Recuerden que para sanar hay que reconocer qué es lo que de pronto no está funcionando bien o tengo pendiente por mejorar. Cuando este libro nos habla de la personalidad herida, nos recuerda que persona significa máscara. Todos necesitamos una que nos distinga, una personalidad que nos dé identidad. Es nuestro cuerpo, nuestra forma de vestir, de sentir las emociones con las que nos identificamos, nuestras ideas acerca de nosotros y de la vida. Vamos construyendo una personalidad con base en 5 aspectos. Primero, la forma en que nos dicen nuestros padres que debemos ser. Nuestra personalidad se construye cuando somos niños. Nuestros padres son nuestro espejo. Vemos el mundo y reaccionamos a través de sus ojos. A través de sus ojos, de sus palabras, aprendemos lo que está bien o lo que está mal. Si todo el tiempo nos están diciendo que nosotros no hacemos las cosas bien, que nosotros nos equivocamos muchísimo, que nosotros como niños somos muy tontos o muy torpes, pues ustedes qué creen que cuál va a ser el resultado, cuál va a ser la personalidad que adoptemos. Segundo, lo que observamos que nuestros padres son. Los niños aprenden desde el ejemplo. Es como que nuestra madre nos diga que no sé, que robar es muy malo, que es un pecado, que eso va en contra de todo lo que está bien, pero la vemos que toma cosas sin permiso y se las lleva y no las paga. Tercero, lo que experimentamos que nos funciona ser. Ensayo y error nos ayuda a formar, a construir nuestra personalidad. Cuarto, lo socialmente aceptado. Y quinto, las experiencias dolorosas propias. El dolor, ya habíamos hablado de cómo el dolor muchísimas veces nos cambia. ¿Desde dónde hemos hecho nuestros mayores cambios? Desde las experiencias positivas o las experiencias negativas. Hay ocasiones donde
el dolor lo que hace es que nos cambia. Entonces conocemos una persona que era muy dulce, una persona que era muy amable, una persona que tenía una personalidad que, digamos, era muy bonita, por así decirlo. Digámoslo así bonito, pero ustedes me entienden a qué me refiero. Y sucede algo fuerte en su vida. Alguien le engaña, alguien le estafa, alguien le miente, alguien le roba y le da como un revolcón a su vida. Esa persona empieza a cambiar su comportamiento, empieza a ser una persona que ya no es tan dulce, empieza a ser una persona que ya no es tan amable, sino que empieza a ser una persona que empieza a convertirse en alguien más duro, en alguien de un comportamiento más fuerte, de pronto con una manera de reaccionar diferente, una persona que tal vez se vuelve irritable, pero es porque es muy importante una pregunta que les hacía en el análisis pasado, identificar desde dónde hemos hecho, desde qué experiencias hemos hecho nuestros cambios más grandes, si de las experiencias positivas o de las experiencias dolorosas. Bien sabemos que aunque nos cueste en ocasiones aceptarlo, el dolor es un gran maestro. El dolor viene, revuelca nuestra vida y nos hace replantearnos la forma como vivimos, cómo pensamos o cómo hacemos las cosas. Nos hacemos esclavos de esa personalidad porque sentimos que somos eso. Hay un libro que yo les recomiendo mucho, siempre les he recomendado acá en el canal, que es El poder de la hora. El poder de la hora nos habla de esa falsa identificación con el yo, con un montón de creencias y de programaciones que en realidad no son mías, que eso son los miedos de mi papá, son los miedos de mi mamá, son los miedos de mi abuela, son los miedos de las personas que estaban en mi entorno y que se encargaron de educarme, pero como yo no he observado desde afuera, no me he tomado el tiempo de preguntarme, bueno, en realidad yo soy quien reacciona así o reacciono así porque me enseñaron que esa era la forma correcta de hacerlo. En cuanto a la personalidad, acá nos cuenta la metáfora del hombre y el carruaje. Creo que muchos la conocen ya. Platón, el sabio filósofo griego, construyó la metáfora del hombre como un carruaje, dos caballos, uno negro y uno blanco, un conductor y un pasajero. Me encanta esta metáfora porque habla con toda claridad sobre la personalidad en su justa dimensión. El carruaje es la personalidad, el conductor es la conciencia, los caballos son nuestra naturaleza dual, hacia la luz y hacia la sombra. Y el pasajero, que va a su destino, es la expresión del verdadero ser. El carruaje nos permite llevar el alma y dirigirnos al destino. Aquí somos mucho más que personalidad. Vivimos en un mundo que rinde culto a la personalidad, entendida como el físico, la ropa, el dinero, los títulos, etcétera. Y no recordamos que la personalidad es solo un carruaje que debemos conservar sano, limpio y listo para que nos conduzca hacia experiencias significativas, para expresar lo que de verdad somos y aprender lo necesario para vivir. Nos identificamos demasiado con la personalidad y pensamos que somos solo eso. Y se convierte en la única prioridad. Tener un lindo cuerpo, usar buena ropa, adquirir muchos conocimientos, que los otros nos vean y nos reconozcan, que tengamos poder, etcétera y etcétera. En la actualidad no usamos la personalidad para expresar al verdadero yo, sino más bien para cubrir el verdadero yo que no conocemos. El libro también nos habla muchísimo de entender que cuando nosotros estamos actuando desde las heridas, cuando nosotros estamos actuando y reaccionando desde la personalidad herida, lo que se esconde es nuestro verdadero ser. Nuestro verdadero ser está por allí acurrucado, digamos, acá nos habla mucho de unas corazas, el libro nos habla de unas corazas que construimos para protegernos del dolor, que en algún momento esa herida, por ejemplo, esa herida de rechazo que nos hizo convertirnos en unos niños muy tímidos, en unos niños que no hacían ruido, que no se sentían en la casa, en unos niños obedientes, en unos niños que le decían siéntese y ahí mismo se sentaba, el niño que todo el mundo quería cuidar porque no daba qué hacer,
que en algún momento nos protegió del dolor, de no porque no sabíamos cómo aceptar, es que mi papá o mi mamá no me prestan atención, es que ellos querían que yo fuera una niña y resulta que yo soy un niño o viceversa. Ahora en nuestra vida como adultos, en lugar de ayudarnos, lo que hace es que nos perjudica. Entonces esa máscara, esa herida que en algún momento nos sirvió, cuando nosotros no la hemos sanado, lo que hace es que esconde nuestro verdadero ser. El yo verdadero está por allá, lleno de miedo, lleno de susto, lleno de deberías, lleno de esperar que los demás cambien, que de pronto esta vida se acabe para vivir mejor en lo que sigue después. Y cuando, hasta que nosotros no confrontemos esas heridas, hasta que nosotros no hagamos el trabajo interior de decir, esto no soy yo, esto que estoy sintiendo, de quién es este dolor, de quién es este resentimiento, quién me enseñó que yo no era valioso y por qué me lo creí, hasta que yo no crea, no revise mis capacidades, hasta que yo no me convenza de lo valioso que soy, voy a seguir mi verdadero yo va a seguir escondido. Cuando vivimos dolores en la infancia, se forma una personalidad acorazada para protegernos del dolor de la infancia o de etapas conflictivas en la vida. La personalidad cambia todo el tiempo, así que puede ser moldeada y esculpida por nuestra conciencia. No obstante, las experiencias más dolorosas en etapas donde se formaron los cimientos de nuestra personalidad se instauran en nosotros de manera determinante. Cuando experimentamos muchos dolores no resueltos con los padres, tenemos una personalidad apegada al dolor, enraizada al dolor del pasado, llena de defensas, miedos y enojos. Es una personalidad que gobierna gran parte de nuestra vida. Ya nos habla Liz Bourbeau y en este libro, cuando hace el repaso de las 5 heridas, nos habla, por ejemplo, de la herida de abandono, de cómo con la herida de abandono nos empezamos a catalogar como la víctima. Es que todo lo malo me pasa a mí, es que mi familia se comporta así conmigo, es que todos son injustos, es que yo merezco más, es que si hicieran esto yo no me sentiría así. Entonces algo que también nos dice mucho Ana Mar en este libro es que es muy importante que nosotros empecemos a revisar dónde se formaron los cimientos de nuestra personalidad, qué pasó en la niñez. A muchas personas, como les decía, tienen partes de su niñez muy perdidas, como que hay una niebla que no permite ver ciertos años. Pero es muy importante tratar de recordar, hacer el trabajo de mirar qué pasó en esos años, porque tal vez esos recuerdos que no tengo guardan información esencial para mi sanación. Tengo que hacerlo, ¿por qué? Porque si nosotros no resolvemos, no hemos resuelto los dolores o los traumas con nuestros padres, lo que va a terminar pasando es que vamos a seguir apegados al dolor, enraizados a lo que ya pasó, esperando que que nuestros padres cambien, nos reconozcan, nos den nuestro valor o por fin nos vean, porque hay muchas personas que lo que buscan en realidad, aguantando que sus padres los traten mal, los desvaloricen, les saquen provecho, ventaja, o tal vez portándose de una manera incorrecta, es que siguen siendo un niño adulto que está pidiendo a gritos que por favor sus padres le vean. Quiere que por favor ellos lo miren, quieren que por favor ellos lo acepten, quiere que por favor ellos le digan, ok, te estoy viendo y te reconozco. Y hasta que no entendemos y hasta que no nos damos cuenta qué es lo que estamos esperando, si de pronto tenemos reclamos con nuestros padres, qué es lo que esperamos de ellos. Y hasta que no entendamos que tenemos que dejar de exigir, que tenemos que dejar de esperar que ellos hagan algo por nosotros, no vamos a poder hacernos cargo de mejorar nuestra propia vida y por ende de sanar nuestras heridas. Esta personalidad formada a partir del dolor requiere reconocerlo, que validemos las formas de protección desarrolladas,
que desahoguemos el dolor atrapado en el cuerpo y en el alma, que la dirijamos a un camino de liberación de las defensas para expresar el verdadero yo atrapado en el caparazón. Esa personalidad herida es útil y nos protege, pero debe ser permeable para que cuando elija se pueda expresar ese yo vulnerable, amoroso, libre, creativo, soñador, que no se expresó en la infancia. Es pulir, adelgazar y despresurizar a la doña interna que se siente como ama y señora de nosotros y no permite hacer nada. Las heridas de rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia moldean personalidades con características específicas. Esta personalidad traduce la vida desde el miedo. Cuando vivimos identificados con la máscara de nuestras heridas, entonces vemos la vida desde el miedo, la falta de confianza, la necesidad de control y recrear las mismas realidades del dolor porque se está atrapado en él. Es como un intento de reparar lo vivido, pero sin conciencia. Eso es muy difícil de lograr, por lo que solo se recrea y se vuelve a repetir una y otra vez en nuestra vida, reforzando la defensa sin posibilidad de sanar. Repetimos una y otra vez el dolor, la falta de confianza, la necesidad de control y las mismas realidades de dolor cuando no lo sanamos. De pronto ya no lo repetimos con nuestros padres, ya no estamos en su entorno, ya hemos salido de casa, pero lo seguimos repitiendo con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros amigos, con nuestros jefes y con nuestros compañeros de trabajo. Entonces, por eso hay personas que en su trabajo tienen relaciones muy conflictivas, que siempre tienen un inconveniente con el jefe, que siempre tienen un inconveniente con un compañero, que es que sienten que todo es injusto, que es que sienten que deben de aguantar y deben de agradecer, que les están dando el trabajo así se aprovechen de ellos. ¿Y es por qué? Porque no están viendo con los ojos de su verdadero yo, de su verdadero ser, sino que están atrapados mirando con los lentes de la herida, que les recuerda que es que hay que agradecer hasta lo bueno y hasta lo malo, que es que hay que permitirse pisotear, que es que el ser humilde, entre comillas, es dejarse humillar de los otros, que es que necesito que todo se haga a mi manera cuando tengo la herida de traición para sentir que se está haciendo de una manera correcta. La personalidad herida tiene un problema. Es paranoica y está a la defensiva todo el tiempo. Siempre está interpretando los actos y los pensamientos de las personas y desde el parámetro seguro me van a lastimar, a mentir o a traicionar. También cuando estamos actuando desde la personalidad herida, o ponemos en manos de otros nuestra felicidad, esperamos que sean los otros quienes vengan a hacernos feliz, le damos a las otras personas que llegan a nuestra vida una responsabilidad grandísima que muchas personas se sienten como en deuda y prefieren como abandonarnos y salir de nuestra vida. O todo lo contrario, lo que hacemos es que le damos vía libre a los demás para que nos mientan, para que nos engañen, para que se aprovechen de nosotros, para que no nos den el valor, no reconozcan el valor que tenemos como personas. Y es porque, como les decía hace un momentico, todo esto es desde la personalidad herida. Y eso es algo muy importante que ustedes les pido que reflexionen. Si ustedes se relacionan con los demás desde la necesidad, desde el miedo o desde el amor y la esperanza. Se relacionan, perdón, con los demás esperando con la zozobra de me va a traicionar, me va a mentir. Cuando esto se acabe, yo sé que voy a quedar muy lastimado y muy lastimada. Yo sé que las personas solo quieren sacar un beneficio o un provecho de mí o se relacionan con los demás desde el amor del compartir, del aprender, del crecer, del entender, del saber que las personas pues son diferentes, piensan diferentes y que bueno, en esa diferencia uno puede encontrar una cantidad de virtudes. Esta personalidad se queda atrapada en la relación con los padres, abuelos, hermanos y personas significativas que nos lastimaron, activando las reacciones de defensa y sintiendo el mismo dolor de ayer. Por eso,
cuando nos quedamos atrapados en esta personalidad del dolor, identificándonos con estas máscaras, con estas heridas de la infancia, lo que pasa muchísimas veces es que por eso uno ve personas que sin importar la edad, todavía se sienten afectadas cuando su padre o su madre les dicen alguna cosa. O por ejemplo, todavía permiten que los miembros de su familia, sin importar la edad que tengan, digamos, yo conocí hace poco el caso de una chica que ya tenía unos, creo que unos 24 o 25, ya tiene una niña, ya tiene una hija, un hijo, perdón, y ella contaba que había vivido muchos años con sus padres, pero que había tomado la decisión de irse. Cuando toma esta decisión, la toma ya segura de lo que va a hacer, muy animada por el nuevo comienzo, pero su hermano empieza a decirle, usted sí es capaz, ¿será que sí va a ser capaz? Vea, usted no le va a alcanzar, vea quién le va a cuidar el niño, mire que usted nunca ha vivido sola, mire que usted no es capaz con esa responsabilidad. Y esa influencia que su hermano ejercía sobre ella, hizo que se devolviera para la casa de sus padres, muy a costa de su salud mental y de su salud física, porque después de esto tuvo una enfermedad, tuvo una apariencia de enfermedad, porque simplemente pues no quería estar en ese lugar, sino que se estaba obligando a estar allí, porque sus miedos, las creencias y las limitaciones que permitía que su familiar implantara en ella tenían tanto poder que le hacían dudar de sus propias decisiones. Y allí es donde ustedes también, para identificar la herida que de pronto tengan activa, es muy importante mirar cómo los afecta la opinión de su familia. La opinión de su familia, cómo repercute en sus decisiones. Si ustedes dejan de hacer algo o hacen algo simplemente porque ellos les dicen, o dejan de, o ustedes mueven, no sé, cambian sus decisiones de acuerdo a lo que ellos opinan de lo que ustedes van a hacer. Es muy importante entender que como adultos recibimos consejos, pero como adultos mi papá y mi mamá ya no me mandan. Y hay muchas personas que uno ve que dicen, yo recuerdo hace muchos años la historia de la tía de una amiga que ella vivía con su mamá, pero la señora era casada, tenía sus hijos allí, pero su esposo vivía aparte, porque su mamá le había enseñado que una forma de conservar el amor de su pareja era dándose su espacio, que él viviera en su casa y ella vivía en su casa. Pero el señor siempre le había dicho que quería que, pues, que ya, que vivieran juntos. Ella también quería, pero pues no quería decepcionar a su madre y decía que es que a la mamá había que hacerle caso en todo, siendo una señora con unos hijos ya grandísimos. Entonces también es muy importante plantearnos esto, replantearnos qué tanto la opinión de mi familia pesa en las decisiones que yo voy a tomar, qué tanto dejo de hacer por miedo a no agradarle o a desagradarle a los miembros de mi familia, qué tanto pesa esa opinión de ellos en mi vida. Y de allí entender, entiendo mi herida, porque no es solo entender mi herida, sino también entender todas las personas que están allí, que hicieron parte activa para que esta herida se formara, sino que las personas que siguen allí como cultivándola, que sigan haciendo que la pequeña materita se convierta en un árbol grandísimo, que es la herida que yo miro y ya digo, caramba, ¿yo cómo arranco esto? Una cosa es arrancar la raíz entonces de una planta pequeña a un árbol y decir, ¿por dónde empiezo? ¿Por qué? Porque hemos permitido que esto tome mucha ventaja. Eso es lo que yo llamo una falsa personalidad. Una falsa personalidad es la que se deja afectar. Tenemos una falsa personalidad cuando los deseos, miedos de los demás influyen sobre nosotros, sobre nuestra vida, nuestras decisiones y nuestra forma de sentirnos. Una personalidad que es más como una coraza, una defensa ante la vida y no un vehículo para expresarme desde la conciencia. Nuestra personalidad es importante, sin ella no podemos expresar lo que somos. Cuando está herida, es como si anduviéramos en un auto sin una llanta, sin puertas y con los cristales rotos. Esa personalidad no nos permite avanzar. Está lastimada y además sus cristales quebrados no nos permiten ver las cosas como son realmente. Siempre nos hacen ver una grieta donde no la hay. Los momentos en los que nos subimos a este auto imaginario casi siempre son con las personas
que más miedo tenemos de que nos lastimen. Entonces nos sentimos más necesitados y su amor y aceptación y valoración y nos recuerdan a nuestros padres, a nuestra familia. Cuando el cuerpo emocional está más involucrado, la personalidad herida tiene más peso y no permite darnos cuenta de que vemos la realidad distorsionada. Vemos la realidad distorsionada cuando vivimos desde el dolor y desde las heridas. Hagan de cuenta que todos tendríamos que usar lentes, ¿cierto? Que todos usamos lentes. Y resulta que los lentes de cada uno están manchados. Entonces yo tengo mis lentes manchados de barro, ¿cierto? Entonces yo limpio un poquito, pero yo veo todo café. Y yo digo, no, es que todo es de color marrón, mejor para que no me entiendan, para que me entiendan. Todo es de color marrón. Esa silla está sucia, esas sábanas blancas, pues obviamente las voy a ver sucias y veo todo desde mi perspectiva del dolor, desde mi herida. Entonces van a haber otras personas que van a tener sus lentes rotos, otros que los van a tener manchados, no sé, de grasa. Van a haber personas que están en su trabajo de limpiar sus lentes, de quitárselos, de lavarlos, de limpiarlos y decir, no, mira, es que las cosas, eso no es marrón, es que eso no está sucio, es simplemente tu percepción. Eso pasa muchísimas veces cuando vivimos, la gran mayoría de las veces cuando vivimos desde la personalidad herida, cuando estamos tan identificados con nuestras heridas que pensamos que esas heridas somos nosotros cuando en realidad no es así. Acá hay algunas preguntas que es importante que nos hagamos. Son 4 preguntas que es muy importante que reflexionemos si lo que queremos es sanar y transformar las heridas de nuestra infancia. La primera pregunta es, ¿cuándo se activa tu personalidad herida? ¿En qué momentos de tu vida sientes que te estás defendiendo? ¿En qué momentos de tu vida sientes que estás aguantando comportamientos que no te gustan solo porque no te abandonen? ¿En qué momentos de tu vida sientes que todos te rechazan? ¿En qué momentos de tu vida sientes la necesidad de controlar a los otros para poder tener seguridad? ¿En qué momentos de tu vida permites que los otros te humillen, te hagan sentir que vales menos de lo que en realidad eres? ¿Y en qué momentos de tu vida permites que los demás sean injustos y prefieres aguantarte eso por miedo a que te critiquen, a que se vayan de tu vida? Segundo, esa herida, tu herida de infancia, está activa en un 30, un 50 o un 100% de tu día. En tu día a día, ¿cómo identificas que está afectando, cómo está afectando la herida que tienes activa? ¿En un 10%, en un 30%, en un 50 o en un 100%? Cuando reconozco mis heridas, cuando reconozco qué herida y qué heridas tengo activas, ya puedo decir, si yo tengo la herida del rechazo, si yo tengo la herida del abandono, entonces en mi día a día, ¿cómo sale esa herida? Sí, claro, sale cuando una persona se comporta de esta manera. Sale cuando una persona de pronto, cuando hay riesgo de que de pronto alguien importante para mí me abandone, cuando hago algo con buenas intenciones y no lo valoran. Entonces me siento rechazado y siento que me tengo que defender. Tercero, ¿quién activa más dolorosamente esa personalidad? ¿Quién o quiénes son las personas que cuando tú estás frente a ellas sacan a relucir más tu herida, te hacen sentir más vulnerable, más irritable, con ganas de escapar, con ganas de desaparecer? Y cuarto, ¿cuáles son las típicas reacciones de tu personalidad herida? Cuando ya conoces tu personalidad herida, tus reacciones desde el dolor y desde tus, valga la redundancia, tus heridas de la infancia, ¿cuáles son tus reacciones típicas? Porque es importante que te respondas estas preguntas muy sinceramente para poder reconocer si esas reacciones te pertenecen a ti, si son algo que es tuyo o si son simplemente apariencias de dolor. Si de pronto estás, cuando te enojas por algo y dices, es que yo me enojo muy fácil y me enojo por todo, en realidad
¿Te enojas tú o te enoja o se enoja simplemente el niño que está herido? La función de esa personalidad herida es protegernos del dolor primario. Se construye como un mecanismo de defensa, pero como es gobernada por el niño interno y no hemos sanado esa herida, termina reproduciendo el mismo dolor con sus defensas. Lo que les decía al inicio y que ya habíamos hablado en el primer capítulo, algunas heridas las utilizamos para protegernos. Lo que buscamos es crear máscaras que nos protejan de un entorno que de pronto no nos resultó muy seguro, de unos padres que no eran lo que necesitábamos, de algo que nos resultó amenazante. Entonces utilizamos esas máscaras y esas heridas para sobrevivir. Pero ya como adultos, como les decía, es importante aprender a soltarlas. Acá nos dice que el ejemplo de ello es una persona que para no ser traicionada no confía en nadie. Aparentemente eso la defiende, pero la predisposición a la mentira hará que interprete como mentira muchas cosas que no lo son y se sienta todo el tiempo lastimada de nuevo. Cuando la personalidad es dirigida por tu adulto y no por tu niño herido, puedes discernir mejor y darte cuenta de cuándo sobredimensionas una situación y cuándo estás en un verdadero peligro. Conocer la personalidad herida y desarrollar otras partes conscientes y sanas hará flexible tu manera de vivir, ya que todo tiene una función. Esa personalidad herida es tu aliada. Solo hay que conocerla, guiarla y sanarla para que cumpla su función de vehículo, como la metáfora de Platón. Amarnos, aceptarnos y querernos con nuestra luz y con nuestra oscuridad. Entender que no somos más buenos cuando reaccionamos de una manera tranquila y tampoco somos los más malos cuando algo no nos gusta, que no siempre tenemos que agradar a los demás, que no siempre tenemos que complacer y actuar de acuerdo a como los otros esperan, pero que aunque no sea perfecta, sea un vehículo que exprese lo que sí somos, lo mejor de nosotros mismos y lo que sí queremos vivir. Todos somos únicos y tenemos un yo único. Una de las experiencias más interesantes de los talleres de las heridas de la infancia que ha impartido Ana Mar a lo largo de más de 13 años es que los participantes se den cuenta de que cuando actúan desde la personalidad herida, todos son muy parecidos, ven el mundo de modo similar, tienen hábitos de defensa semejantes, controlan y se sienten víctimas. Es como si estuvieran actuando el mismo guión. Esto ocurre porque cuando nos expresamos con una personalidad herida, no se expresa el verdadero yo, sino un patrón de dolor que nos hace ser iguales a todos, así como seguir patrones de dolor sin la posibilidad de saber quién soy y cómo resolver esta situación de vida. Aprender a sanar las heridas es aprender a expresar el verdadero yo. Aprender a sanar las heridas es expresar el verdadero yo. Permitir mirarme y permitirme conectar con lo que soy. Si llevo muchos años perdido en el dolor, si llevo muchos años esperando que ocurra un milagro y que por fin el tiempo se devuelva y mis padres me den lo que yo deseaba, es muy importante empezar a dejar de lado esas ansias de que sean los demás los que me vengan a nutrir y me vengan a validar y empezar a trabajar yo mismo en encontrarme. Porque en todo ese dolor, en todos esos sucesos negativos, pasó lo que pasa muchísimo y no debería de pasar. Nos perdemos. Esa mejor parte de ti que cuando se expresa te hace auténtico y libre y que a veces está tan oculta en la rígida personalidad herida que no encontramos y necesitamos profundamente. Es muy importante entender que dentro de nosotros están todas las respuestas, que todos somos personas muy capaces, que todos tenemos todo dentro de nosotros para ser felices, que la felicidad es una construcción propia. Y cuando hablo de felicidad, lo hago desde el significado que tenga para cada uno de ustedes. Lo que significa la felicidad para mí
puede significar algo diferente para otra persona. Yo les dejé, creo que al inicio, no, al inicio de este no les dejé el avance de un pequeño videito que les compartí donde les hablaba de la felicidad. Para poder conectar con nuestro verdadero yo es muy importante porque si vamos hacia un camino de felicidad, yo los invito a que se hagan esta pregunta para cerrar este video y que sean muy sinceros con ustedes. Creo que ya se las había hecho, pero se las voy a estar repitiendo porque para poder conectar con el verdadero yo tengo que plantearme y replantearme muchas cosas. La pregunta es, ¿ustedes son felices? ¿Son felices en este momento de su vida? ¿Son felices haciendo lo que hacen, siendo quienes son? Eso es todo. Respóndanse ustedes mismos, sean muy sinceros. Si gustan, me cuentan en los comentarios. Antes de finalizar, los voy a leer por acá. Les recuerdo a los miembros la tarea que tenemos con con la inscripción al taller de sanación de la herida materna. Y también les recuerdo y les hago la invitación a todos a que estén súper pendientes este mes de junio. La otra semana, el viernes 16, tenemos sorteo. El viernes 16, tengo la lengua hoy como enredada. Voy a estar haciendo el sorteo de los cupos para que participen en el taller de sanación de la herida materna. Ese taller lo voy a llevar a cabo los días 23 y 24 de junio, viernes y sábado respectivamente. Entonces los invito a que estén súper atentos de todo lo que comparta, que se suscriban al canal, que recuerden activar la campanita para que les llegue la notificación de los videos que les voy a estar compartiendo y de los directos. Como este libro, como les dije, es un poquito extenso y no nos vemos este fin de semana, les voy a estar compartiendo los videos, unos videos con el análisis de las heridas. Después de este capítulo, el capítulo 3 4 a ver, 3 4 5 6 y creo que el 7 hasta el 7 hace un repaso por las heridas, nuevas características, nuevos tips que el libro nos presenta como antídotos para sanar las heridas. Entonces los invito a que estén muy atentos a partir de mañana de los videos que les voy a estar compartiendo sobre las heridas para que ustedes miren si se identifican y escuchen y aprendan nuevos tips para sanarlas. Entonces, los leo por acá. Joel, muy buenas noches. Jessica, Destellos, Mónica, Yolanda, muy buenas noches. Nan, qué bueno que estés por acá. Hola Inés, muy buenas noches. Iván, hola, qué bueno verte por acá tan temprano. Luz Ángela, ay, les cuento por qué nos estamos viendo tan temprano. Ustedes saben que siempre yo me conecto como a las 9 de la noche, pero como les he contado, estoy realizando unos talleres y por eso es que nos estamos viendo. A veces no nos vemos, a veces nos vemos temprano, los jueves generalmente no nos estamos viendo. Estoy realizando en este momento un taller de sanación de la herida paterna. Entonces, ese taller se los voy a compartir yo creo que para finales de julio. Estamos con el taller de la sanación de la madre. En julio vamos a hacer un taller de constelaciones familiares y yo creo que para finales de julio les comparto el taller de sanación de la herida paterna. Entonces, la invitación sigue abierta, que estén súper atentos a todo lo que comparto en el canal. Estos 3 talleres van a ser de manera gratuita, obviamente es un cupo limitado, estén súper atentos para el sorteo. El sorteo de este mes es el viernes 16, el otro viernes, ¿listo? Luz Ángela, muy buenas noches. Alicia, hola, qué bueno que estés por acá. Hola, Leonor. David, muy buenas noches. José, te comento que aquí donde estoy en lugar de prender inciensos, prendo espirales contra los mosquitos. ¡Ay, caramba! ¿Y por qué? Gabriela, muy buenas noches. Iván, muy buenas noches. Hasta que no logres conocerte, no vas a poder sanar. Hasta que no logremos conocernos plenamente, no vamos a sanar. Y eso en ese camino de la sanación es muy bonito porque es un camino de reencuentro. Nos hemos perdido a lo largo de los años del dolor y de las justificaciones y cuando nos permitimos sanar, pues nos volvemos a mirar a los ojos, nos volvemos a aceptar, nos encontramos y decimos, ah, aquí estabas, ¿en qué momento te dejé acá? Es como si tomáramos al niño, hay unas visualizaciones muy bonitas para conectar con el niño interior que después les voy a compartir, que es como si, bueno, no es una, hay una visualización también que es de unas puertas al corazón súper bonitas, pues se las comparto. Y en estas visualizaciones las he conocido en unos talleres de sanación, los que les voy a compartir.
Y por ejemplo, para poder sanar ciertas heridas es importante entender que cuando se creó la herida, cuando logramos recordar en qué momento se creó la herida, es como si se hubiese creado, no sé, hagamos de cuenta que los 5 años, ¿cierto? Entonces, tomamos el niño de 5 años, lo escondemos en una habitación y cerramos esa puerta con un montón de candados y de llaves y decimos, usted se queda acá, acá lo voy a esconder, quietico que yo lo protejo. Y salimos por ahí, hacemos de todo, pero resulta que el verdadero yo se quedó allá escondido. Cuando nos permitimos sanar, abrimos la puerta, encontramos ese niño, le abrimos los brazos y le decimos, ven, ven que ya estoy listo, ya podemos enfrentar el mundo solos. Es muy bonito, son ejercicios de visualización muy bonitos que nos ayudan como a eso, a abrir todos esos miedos que de pronto tenemos por allá guardados y que para poder sanar es importante hacer eso, reconocer y conectar y permitirnos mirar lo que nos asusta. ¿Por qué? Porque nos lo merecemos. Valeria, hola, muy buenas noches. Luis, hola, muy buenas noches, bienvenido seas por acá. Quiero sanar mis heridas de niña, mis padres me exigieron, me sentía humillada de niña. La primera herida que ya identificaste es la herida de la humillación. Precisamente el domingo voy a estar compartiendo un video sobre esa herida. Entonces, si de pronto te has sentido identificada con la herida de humillación, allí en ese video voy a compartir algunos tips que son buenos para trabajar la herida y algunas cosas que es importante evitar para no alimentarla más. Luis, identificando 2 heridas, he identificado 2 heridas, las estoy sanando, maravilloso. Uno al inicio cuando escucha, lee o asiste a talleres de estas heridas, uno dice, me identifico con todas. Son 5, yo me identifico con 10. Y después uno va viendo que, bueno, que ahí va como organizando estas sí, estas no. Generalmente Luis Borbo nos dice que son 2, que tenemos activas casi siempre 2. Destellos, mis recuerdos comienzan a partir de los 5 años. Creo que inconscientemente por alguna razón bloqueé mis recuerdos de mi nacimiento hasta esa edad. Hoy estoy buscando esa respuesta para sanar. Lo que les decía, que a veces tomamos el niño y lo escondemos y decimos, quédate acá, que yo te protejo. Y nos olvidamos que con ese niño se quedaron las respuestas y las llaves de nuestro verdadero yo. Miriam, muy buenas noches a los que deseen estar en el taller. Estén súper atentos a los videos que voy a estar compartiendo. Lo único, en realidad no hay como pasos para participar. El sorteo es el viernes 16 de junio, entonces están súper atentos a ese sorteo. Es en una semana, 8 días, una semana y un día. Evelyn, hola, muy buenas noches, gracias por estar por acá. Hola Cintia, ¿cómo estás? Natalia, qué tema más interesante, todos los talleres juntos. Sí, mira que yo cuando veo cualquier taller, yo también digo, yo los necesito a todos, yo me meto a todos, yo me meto a todos esos talleres y ahí como que voy aprendiendo. Entonces, sí, una vez se siente que los necesita a todos, pero también te sientes más ligero a lo largo del camino de sanación. También dices, ok, ya logré, hace tiempo participé en un taller de sanación de herida materna y eso lloré. Después participé en otro y lloré menos. Entonces, ya después participas en un taller de herida paterna y ya como que dices, ay, ya no tengo tanto para llorar, ya he superado muchas cosas, pero bueno, de eso consiste el camino de la sanación. Patricia, muy buenas noches, muchas gracias por tu apoyo. Natalia, saludos, gracias por estar acá. Patricia, yo me he sentido de niña abandonada con falta de atención y cariño, la herida de abandono. Si de pequeños nos sentimos abandonados, creamos la máscara del dependiente. La máscara del dependiente que hace que nos comportemos de una manera que queremos resolverle la vida a todo el mundo. Aparte de eso, nos quedamos en relaciones donde no somos felices, pero por miedo a estar solos. Y uno de los miedos más grandes, si de pronto identificamos la herida de abandono, es el miedo a la soledad. No nos gusta estar solos cuando tenemos esta herida activa. María de Los Ángeles, hola, muy buenas noches. Me alegra a que quieras participar. Solo estén súper atentos al sorteo, a los videos que voy a compartir. Estén suscritos al canal, activen la campanita de notificaciones y estén atentos el viernes 16 porque ese día realizo el sorteo. ¿Listo? María de Los Ángeles, Violeta, muy buenas noches. Con los análisis que hace libros, me alegra que te guste el contenido que comparto por acá. Shirley, buenas noches. Yo en orden de jerarquía, abandono y rechazo. Abandono y rechazo, estas generalmente van de la mano. Estas van de la mano
Y en este libro, algo que por eso se los quise compartir la otra semana que ya lo terminamos de analizar, vamos a estar, este fin de semana les voy a compartir como algunas características, tips y más repasos sobre estas heridas, el viernes, sábado y domingo respectivamente. Vamos a estar hablando de la herida de rechazo, la herida de abandono y la herida de humillación de estas tres. Entonces, los super invito a que estén atentos a los videos de este fin de semana para que sigan aprendiendo un poquito más, sigamos aprendiendo más sobre las heridas y cómo sanarlas. Dianela, hola. No, ayer no hubo directo. Ayer estuve haciendo un taller, entonces no pude hacer el directo. Hoy sí hice más temprano el directo para poder tomar ahorita el taller y es más, ya los dejo porque en media horita tengo que conectarme. Yo ahí les voy contando de esos talleres que estoy haciendo. Ahí se los voy a ir socializando en los talleres que voy a hacer pequeños en los sorteos y ya después a gran escala ya se los muestro acá en el canal y les cuento cómo es la experiencia. Shirley, simplemente estén súper atentos de lo que comparto en el canal y estén atentos al sorteo el 16 de junio. Muy, muy atentos a eso. Me siento así como la televisión. Luis, así era yo dependiente. Patricia, no me pasa eso, pero sí me pasa que repito relaciones tóxicas. Es algo que pasa mucho cuando tenemos la herida de abandono. Somos muy propensos a caer en relaciones tóxicas, relaciones que eso uno sufre, que eso no da para más, pero uno sigue allí como estirando la cuerda. Entonces es importante identificar para sanar y no repetir. Cierro con Luis, miedo a la soledad y al rechazo es algo que pasa mucho cuando tenemos activa la herida del abandono y la herida del rechazo. Patricia, ¿qué puedes hacer? Bueno, les voy a estar recomendando, por ejemplo, el sábado les voy a compartir un material sobre la herida de abandono. Allí nos da algunos tips que es importante hacer. Si uno de los miedos más grandes que tenemos cuando tenemos activa, por ejemplo, la herida del abandono es la soledad, entonces nos dice que uno de los tips es empezar a pasar tiempo a solas con nosotros mismos, empezar a combatir los miedos. Si el miedo más grande que tengo es a que me abandonen, tengo que darme cuenta cómo me estoy abandonando yo misma. Entonces, empezar a conectar mucho conmigo mismo, empezar a dedicarme tiempo y a pasar tiempo a solas conmigo. Así ese miedo se va trabajando de una manera sana. Y hay un montón de cosas más que es importante hacer, pero bueno, los invito a que me sigan acompañando en este análisis. Mañana hay nuevo video, este fin de semana hay nuevos videos cada día. No se los pierdan, los espero. Nos vemos de nuevo en directo el martes. El martes nos volvemos a ver en directo, pero todos estos días, viernes, sábado, domingo y lunes, hay video. No se los pierdan, vamos a seguir hablando sobre las heridas, la otra semana vamos a estar hablando cuando continuemos analizando el libro. Los últimos 3 capítulos son unos capítulos preciosos. Vamos a hablar del niño adulto, dependiendo de cómo es ese niño adulto, cómo se comporta ese adulto niño, dependiendo de la herida que tenga. También vamos a hablar de un edificio de la personalidad, que es dependiendo de cada faceta por la que pasamos, cómo vamos, digamos, untándonos de las heridas y cómo hacer para desprendernos y vivir mejor. Y al final del análisis del libro, quiero que hagamos, les voy a hacer como una invitación, la otra semana les cuento, porque vamos a hacer como un pequeño ritual de sanación de esas heridas con una meditación muy bonita que nos comparte el libro. Entonces, bueno, mis queridos, espero que estén muy bien, que tengan un muy bonito fin de semana. Muchas gracias por ver este video. Recuerden, no, antes de irse, dejar su me gusta, es muy importante para mí. Recuerden sus comentarios y estar súper pendientes de los videos que voy a compartir sobre este libro, porque la otra semana tenemos sorteo para que participen en el taller de sanación de la herida materna. No siendo más, un abrazo gigante para todos. Vivan bonito, sueñen bonito. Adiós. Feliz fin de semana.